que nos alerta. Nos alerta. Muy bien. Todos tenemos un grado de tolerancia. ¿Amén? Ante la incertidumbre. Yo estaba leyendo, estaba buscando el significado de estas palabras, porque yo las repito muchas veces y a veces es como lo hago mecánicamente y no entiendo la esencia de la palabra. Pero estaba leyendo que incertidumbre es la falta, escuche bien, de seguridad, de confianza, de certeza sobre algo. Desconfianza, inseguridad y ¿qué otra cosa? Certeza de algo. Entonces, imagínese usted la incertidumbre. Me gusta ese cuadro que ustedes están viendo ahí, porque cuando usted abre una puerta usted no sabe qué va a encontrar. Y si lo ponemos el punto de vista de que muchas veces entramos en lugares en la vida, no necesariamente físicamente, pero entramos a ciertas épocas, ciertos tiempos, donde no sabemos qué vamos a esperar, no sabemos qué esperar, qué va a suceder. Y eso nos da temor. Incertidumbre da temor. Aunque tenemos un grado de tolerancia, como dice ahí, pero viene cuando la incertidumbre sale a flote, mis hermanos, nos da temor y nos da miedo. Precisamente en estos tiempos que estamos viviendo son tiempos de incertidumbre. ¿Sí? Este país está viviendo tiempos de incertidumbre. Cierto. El pueblo latino está viviendo tiempos de incertidumbre. No sabemos qué es lo que va a pasar. En México tampoco. La presidenta la presidenta de México, ella supo esperar y todavía está esperando cómo es lo que va a suceder con las tarifas y todas estas cosas. Pero el pueblo está en incertidumbre. Hay temor. ¿Qué va a pasar con los trabajos? ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Vamos a entrar en inflación o no? Se van a perder trabajos, nos van a sacar de este país. Ahora resulta que aún los que son residentes les están diciendo de que si van a salir, que mejor no salgan, porque no hay una seguridad de que los dejen entrar otra vez. Los que son residentes, amén, tienen alguien acá. ¿Sí? Hay incertidumbre en la ciudad, hay incertidumbre en esta nación. Es más, hay incertidumbre en el mundo entero. Las cosas se están poniendo mal. Israel con Irán, ahora los Estados Unidos tienen un pacto con Israel y ahora le quieren caer a Irán. Irán dice, no vamos a dejar. Rusia es aliado de Irán y ahora el otro chinito que quiere agarrar Taiwán otra vez y el otro que tiene que también loco, el norcoreano, y todas esas cosas, aparte que ha habido terremotos en todas partes, han habido desastres por todas partes, aún en este país, ¿sí? Entonces todo, mis hermanos, son señales de que Dios viene y sí es cierto, pero si no tenemos cuidado, entonces hay tiempos de incertidumbre que causan temor en nuestra vida. Los trabajos, el alimento, la renta, las casas, todo puede ir para arriba. Es más, ya se está viendo. Es así de que hay cierta tolerancia en ello, pero muchas veces sucumbimos. Pero el cristiano, como hemos cantado y como hemos experimentado en esta mañana, debemos de vivir en victoria. Amén, amén. Entonces, ahora sí, entró el mensaje. Primera Reyes, capítulo 18. Encontramos a Elías. ¿Cuántos han leído la historia de Elías? Amén. Si no lo han leído, lea.
porque me va a ser muy difícil poder cubrirlo todo. Pero en el tiempo de un rey llamado Acab, que era un rey que era malo, pervertido, tóxico el tipo. Viene Elías, se le presenta y le dice: rey, no va a llover a menos que yo lo diga, pero ya no va a llover. Y no llovió. En el capítulo 18 encontramos al mismo Elías cuando Dios le dice: Elías, ve al rey Acab y dile que sí va a llover. Pero allá habían pasado 3 años y medio. 3 años y medio de sequía. 3 años y medio donde no había producto. Donde todo se había secado. La tierra estaba seca. Y después de 3 años y medio viene Dios y le dice a Elías: ve y dile. Y Elías lo hace. Pero cuando él va a encontrarse con Acab, resulta, si ustedes lo han leído, que Elías viene, reta al rey, reta a los falsos profetas y a sus dioses. ¿Recuerdan eso ustedes? Amén. Donde Elías le dice: ok, pongan una víctima acá, pongan una víctima acá, ustedes van a orar a sus dioses, yo voy a orar al Dios de los ejércitos. Y aquellos falsos profetas estuvieron orando y golpeándose e hiriéndose y nunca pasó nada. Más bien Elías se burló de ellos. Entonces Elías dice: ok, ahora es mi turno, échenle agua a esto y échenle más agua hasta que rebalse. Y entonces cuando llegó el momento, él comenzó a orar a Dios y le dijo que descendiera fuego del cielo. Y dice la palabra de que descendió fuego y consumió aquella víctima, consumió todo lo que había en el altar y el agua y hasta el polvo. Pero en el capítulo 19 encontramos que Acab le cuenta a la mujer, y la mujer se llamaba Jezabel. ¿Ustedes han escuchado de Jezabel? Sí. Estoy seguro que sí. Jezabel hoy en día es un espíritu. No quiere decir que es el espíritu de ella, pero es el espíritu que se manifestaba en ella, que se manifiesta hoy en día. Que es más, en Apocalipsis le dice Dios a una de las iglesias que tengo algo contra ti, y es de que tienes a Jezabel, a esa profetisa, esa Jezabel, la tienes en medio de usted. Entonces quiere decir de que no es que era Jezabel en persona, pero era el espíritu ese que obraba en Jezabel, en la persona Jezabel, que permanece hoy en día. Cierto. Entonces, cuando le cuenta a su mujer, acá, bueno, como todo marido, ¿no? Le contó, y como toda mujer, ¿verdad?, tomó las riendas. Claro, eso no pasa aquí, pero tomó las riendas y dijo: dile a Elías de que para mañana yo tengo cortada su cabeza. Para mañana a esta misma hora. ¿Cuántas mujeres hay así? ¿No? Entonces, cuando Elías escuchó eso, y ahí comenzó el problema. Cuando Elías escuchó eso, aquel Elías victorioso, aquel Elías guerrero, aquel Elías de fe, aquel Elías que había hecho llover fuego del cielo y que había matado 450 falsos profetas de Baal, mis hermanos, por la palabra de una mujer de Jezabel, viene y dice la palabra de que él huyó. Por lo tanto, le voy a pedir de que vaya a Primera Reyes, en el capítulo 19. En el versículo 1 dice así: Acab dio a Jezabel
Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y en el versículo 3 dice: y viendo pues el peligro, se levantó y se fue. ¿Para qué? Para Salvar su vida. Mi pregunta es: ¿será malo correr cuando hay peligro? No. Usted mira el peligro y usted se esconde. No, usted mira el peligro y usted huye. Sí, el que va a pasar lo malo va a ser el simplón, como decía la palabra. ¿No? Entonces, mis queridos, no hay nada malo en eso. Lo malo está cuando el temor o el miedo no es tangible, sino que es imaginario. Y eso es lo que sucede en muchas personas, de que el temor que sienten y están atados a ello no es un temor a algo tangible, no es temor a un veneno, no es temor a un ladrón, a un accidente, no, son temores imaginarios. Y eso es el peligro. Entonces, con este hombre, Elías, pues no era cosa imaginaria porque sí lo querían matar. Pero él huyó, él corrió para salvar su vida. Y dice la palabra que llegó a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Muy bien. Este ya lo leí, ¿verdad? Entonces, versículo 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Imagínense hasta dónde llegó este profeta Elías, después de haber tenido una victoria palpable, una victoria completa. Por el anuncio de algo, él huyó. E imagínense hasta dónde llegó, donde él dice que se mete abajo de un enebro. ¿Ustedes saben lo que es un enebro? Un enebro es un árbol. Enebro es un árbol, y es lo que llamamos ahora juniper, el árbol juniper, ¿sí? Y entonces el profeta llega todo cansado y se mete abajo del árbol, y en su momento de reflexión él viene y dice: basta ya, basta ya, ¿no? Quítame la vida. Quítame la vida. ¿Hasta dónde puede llegar uno? ¿Hasta dónde puede llegar cuando una persona está en aflicción? Cuando una persona está en temor. Cuando una persona no sabe lo que va a pasar el día de mañana. Cuando una persona está sufriendo una dificultad, una inseguridad. Cuando una persona está sufriendo algo que ha venido contra ella y no ha sabido cómo lidiar con ello, puede llegar hasta decir: ya no puedo más. Yo muchas veces me he encontrado en esa misma situación. Algunas veces yo le he dicho: Señor, aquí cuelgo los guantes, no los tenis, los guantes. Aquí termino. A mí me ha pasado. Yo no sé si a usted le ha pasado. Dios muchas veces ha hecho cosas maravillosas en nosotros y nos sentimos campeones, nos sentimos que estamos en el primer amor, nos sentimos que estamos en la perfecta voluntad de Dios, y al día siguiente puede ser de que nos sentimos todos desinflados, nos sentimos angustiados, no hayamos qué hacer, no encontramos el camino para regresar a Dios. Y qué difícil es. Es una situación muy difícil y muy crítica, porque el pueblo de Dios sufre de eso también.
No todo es victoria, no todo es avivamiento. Es más, déjeme decirle que los grandes temores vienen después de un gran avivamiento. Vienen después de grandes victorias, de grandes alcances. Viene el decaimiento, viene el agotamiento. Y no hayamos qué hacer. Y cuando oramos, nuestras oraciones son de esa índole, son de esa clase. Decimos, Señor, mejor quítame. Si Dios cumpliera nuestras oraciones, mis hermanos, ya no estaríamos acá. Señor, mátame, quiero morir, dicen algunos. Imagínense usted que si Dios oyera esa oración. Y eso le sucede a este hombre, a Elías. Aún los grandes hombres sufren de agotamiento. Sufren de agotamiento. Yo tengo varios hombres aquí en esta mañana. Y hay momentos en que no hayamos que hacer. Y Dios lo que nos está diciendo hoy es, estás en el enebro. Estás bajo el enebro, estás bajo ese árbol. Un árbol que uno mismo ha construido. Un árbol que uno mismo lo ha formado. Es el árbol donde nos metemos de vez en cuando, porque no hayamos qué hacer. No hallamos la situación. No hallamos la respuesta de algo. Y no sabemos cómo actuar. Y Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Salte de ahí. Aleluya, amén. Salte de ahí. Nadie puede escapar de esos asaltos de Satanás. Por muy espiritual que usted sea, esos asaltos vienen. Esos momentos vienen. Y necesitamos saber cómo lidiar con ellos. ¿Qué hacer en ese momento donde no hayamos que hacer? Amén, amén. Y para decirle la verdad, muchas veces usted o comienza en la casa, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, Cierto. con nuestros hijos. Amén. Ya no sé qué hacer con esta persona. Y por eso son los divorcios, por eso son todas estas dificultades que pueden venir a una persona. Es porque ya ha habido un momento de abatamiento. Cierto. De cansancio. Y le puedo confesar algo, y es que muchas veces, aún cuando uno está predicando, y yo creo de que Pastor Mario lo hemos hablado algunas veces, Pastor Richard igual, que hemos predicado de acá, y cuando salimos de aquí, vamos así, todos agotados, como que se los chuparon. ¿Sí? ¿Verdad que sucede? Cierto. Sí, porque uno se ha dado y todo, y uno sale todo agotado, cansado, en vez de haber salido como en victoria, muchas veces salimos. Es ¿Verdad? cierto, Y eso varón, se es muestra. cierto, varón. Por eso el apóstol Pablo decía así que, dice, el que piensa estar firme, ¿qué? No caiga. Mire, no caiga. ¿Por qué? Porque viene Cierto, el cierto, varón. momento de debilidad, viene el momento de tentación, viene el momento de frialdad. Es cierto. Amén. Amén. Los abatamientos suelen venir, como les dije anteriormente, después de un avivamiento, después de una lucha tenaz que hace presión en una persona, en nuestro ser. Mis hermanos, como les decía, el miedo es algo natural, pero vivir en ese miedo y no salir de eso, no levantarse, mis hermanos, ahí es donde el diablo viene y aprovecha la oportunidad para meterte otras cosas. Cierto, Mentiras, varón, cierto. y meterte desafíos, mis hermanos, que tú no puedes enfrentar solo. Cierto. ¿Por qué? Porque estás abajo de ese árbol llamado enebro. Amén. Aleluya, El gloria a remedio de Dios, mis hermanos, para Elías no fue un discurso de flaqueza. Elías, estás mal, hombre. ¿Por qué caíste? Te vas a... bueno, ustedes saben cómo son los consejeros. A veces aconsejan cosas que no deben de ser. Pero Dios usó
otro método y que es muy interesante. Amén. Amén. En vez de haber regañado a Elías, ya está hecho el asunto. Ya corrió, ya huyó, ya se metió abajo del árbol y se le aparece Dios o un ángel y lo mira agotado, abatido, desconfiado, desbaratado, atemorizado, con miedo. Lo ve y lo deja dormir. Lo deja dormir. Eso es Dios. Que Él conoce tu situación. Y Amén. Él, en vez de venir con un palo y darte, viene y dice: este no me va a oír en este momento. Por lo tanto, lo voy a dejar descansar. Y dice, si usted lee la palabra, dice que después vino y le dio comida. Le dio un plato de Amén. comida Para que recobrara. al Elías cansado, Amén. al Elías que no sabía qué hacer. Eso es Dios. Amén. Y Dios esperando que él se levantara y dijera: ok, vámonos. Se volvió a acostar otra vez. Y se volvió a dormir. Eso es lo que dice la palabra. Se volvió a dormir. ¿Y qué hizo Dios? Esperó. Esperó. Y le volvió a dar comida. Otro plato de comida abajo del árbol. Qué lindo es Dios. Amén. Él usa de su gracia, de su misericordia. Amén. Amén. A veces nosotros mismos somos como muy duros. Duros con uno mismo. Con nosotros mismos, cierto. Pequé. Fallé. Cierto, varón. Soy infiel. Ya no quiero volver a la iglesia. Y echamos culpa a medio mundo cuando estamos ahí abajo del enebro. Y mientras permanezcas debajo del enebro, te vas a privar de Dios. Cierto. Te vas a privar de las bendiciones de Dios. Hay que salir de ahí. Amén. Hay que salir de esa situación que te está afectando. Porque ya no sientes el primer amor. Ya no sientes el deseo de orar. ¿Para qué? Mira, cuando estás bajo el enebro, ahí es donde se forman la frialdad, la incredulidad. Cierto. Allí es donde tú recibes, de abajo del enebro o de abajo de ese árbol, es donde tu frialdad se manifiesta. Y comienzas a decir: yo no voy este domingo. Y te inventas cosas para no venir. Es cierto, varón. Cierto. Te inventas cosas para no venir. Y riegas las plantas no el sábado, sino el domingo a las 10 de la mañana. ¿Sí? Y te inventas. ¿Sí? Y Dios te está esperando. Amén. En vez de correr Dios hacia te está Dios, esperando corren a de ver qué Dios. haces. Y entonces Él viene y tiene un plato de comida aquí. Y lo comes y te vuelves a dormir una vez más. Y Dios dice: Y eso me estaba hablando el Señor anoche, precisamente porque muchas veces nosotros, al estar en nuestro lugar de reposo, en ese momento nosotros fallamos aún hasta en la educación de nuestros hijos. Es cierto, varón. Cierto. Sí, Señor. Y luego decimos: pero ¿qué está pasando? ¿Por qué nuestros hijos son tan así y son tan así? ¿Por qué? Porque nosotros construimos o plantamos un árbol, más bien, llamado enebro, y abajo de ese árbol nosotros hacemos decisiones que no deberíamos de hacer. Cierto, varón. Cierto. David lo entendió bien. Vaya conmigo al Salmo 89. Salmo 89. Y vamos a leer el versículo 15. Bienaventurado, dice, el pueblo que sabe
aclamarte. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Imagínense lo que una persona, o un pueblo, o una iglesia, una familia, un matrimonio puede lograr. Y es en el clamor a Dios. En el clamor a Dios. Dice que andamos a la luz de su rostro. Pero no en el enebro. No abajo de ese árbol. Y el versículo 16 dice, en tu nombre se alegrará todo el día. Y en tu justicia será enaltecido aquella persona. En otras palabras, cuando nosotros lo que estamos confesando es debilidad, es fracaso, es el ya no puedo, incertidumbre, en lo que nosotros estamos confesando eso, la palabra nos dice que cuando nosotros clamamos a Dios, entonces vivimos, dice, a la luz de su rostro y viviremos alegres, no allá en depresión. ¿Cuántos han sufrido depresión alguna vez? Sí, sucede. ¿Y sabe qué es depresión? Usted ha agarrado las marbles, las canicas, un montón de canicas, usted las ha agarrado así, y usted cuando las aprieta más, es cuando más se sueltan. Sí, porque usted no tiene control. Y eso precisamente es la depresión, cuando usted no tiene control de las cosas. Aleluya. Y eso afecta tu alma, afecta tu espíritu, afecta tu mente, la forma en que piensas. Y cuando hablas depresión. Cierto, varón. Cierto, Entonces varón. el Señor lo que está diciendo, David lo entendió perfectamente. Y él dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, que sabe aclamarte. Amén. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de ¿qué? De su potencia. O sea, Dios es la gloria de tu Amén. potencia. Chiquita o grande, Él es la gloria de tu potencia, de tu poder, de tu fuerza. Amén. Sea Amén. pequeña. Porque muchas veces nosotros, como les dije al comienzo, nosotros mismos somos duros con nosotros. Es cierto, varón. Y somos más duros o menos duros tal vez con el vecino o con cualquier otra persona. Pero con nosotros nos exigimos demasiado. Pero cuando nosotros entendemos y somos parte de un pueblo que sabe aclamar a Dios, Aleluya. entonces caminamos a la luz de su rostro y pasaremos todo el día alegres. Amén. 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 ¿Qué diferencia? Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Porque tú eres la gloria de su potencia. Y ustedes saben que gloria es el valor intrínseco de una cosa. En Aleluya. otras palabras, gloria es Jesús mismo en ti. Y Amén. Él dice, Amén. viene siendo la gloria de tu potencia. No es que tú lo mereces, no es que tú lo tengas así por asá, sino que es Cristo en ti, el valor, la gloria, el valor intrínseco que hay dentro de ti. Amén. ¿Un poder para qué? Un poder para poder levantarte una vez más. Y Dios te bendijo, Dios te dio el trabajo, Dios te dio documentos, Dios te dio un marido, Dios te dio una mujer, Dios te dio hijo, mis queridos hermanos. Pero viene el momento de decaimiento. Eso no lo podemos negar, no lo podemos evitar, es parte nuestro. Pero lo que el Señor está diciendo es de que salgamos de ahí, porque ahí vamos a hacer malas decisiones. Cierto, cierto, varón. Bajo de ese enebro vamos a hacer malas decisiones. Porque nuestro refugio, mis queridos hermanos, no es el enebro. No, No para el creyente. no. Nuestro refugio, mis hermanos, es la roca fuerte. Amén, así es. Amén. Amén. Imagínate, es el castillo fuerte
Amén. Él es la roca de los siglos. Ese es mi refugio. Y como orábamos esta mañana, donde es el Salmo 121, donde dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de quién? De Jehová. Él es mi poder. Amén, Él es mi así es. potencia. Ay, Él es el aleluya. que me va a sacar de esta situación que estoy sufriendo. Gloria, aleluya. Él me va a sacar. Amén, amén, varón. Dios va a sacarte a las buenas o a las malas. Dios te saca de ahí. ¿Por qué? Por una razón, porque Él trae alimento. Y si usted lee ahí en el capítulo 19 de Primera de Reyes, ahí dice de que la segunda vez que Dios le dio Alimento. alimento a Elías, le dijo, come porque el largo camino te resta. 40 días de caminar. Hermano, yo estaba viendo, me puse ahí de curioso a ver la distancia entre el Carmelo o el monte Carmelo que fue donde Dios hizo descender fuego a Berseba. Mis hermanos, hay un lugar que tiene, son 120 kilómetros. 120 kilómetros. El otro lugar del Carmelo, a Jezreel, que fue donde Elías bajó del Carmelo a Jezreel, son 30 kilómetros o 30 millas, no, 30 kilómetros, sí, de distancia, pero no era en burro, no era en burro ni en caballos. Elías era un hombre que caminaba y que corría. Es más, cuando Elías le dice a Acab, o a su siervo, le dice, dile a Acab, al rey Acab, que se le avecina una tormenta y que mejor regrese. Y Acab agarra su carruaje de rey, ¿verdad? Y comienza y se va pues huyendo del aguacero. Y dice que Elías, cuando vio que la tormenta venía, también, y dice de que él llegó primero a Jezreel que Acab, que iba en carruaje. O sea, él corrió más rápido por 30 kilómetros, más rápido que los caballos, en otras palabras. Así era este hombre, este tipo. Pero allá estaba abajo de un enebro. ¿Qué hago ahora? Y entonces viene Dios y le dice, ok, come porque tienes un largo camino por delante. No, entonces entendamos pues que no es allí nuestro lugar. Como creyentes no es ahí. O sea, puede que tú te metas de vez en cuando, pero no es ese el propósito de Dios, porque Dios no ha terminado contigo. Y yo estoy aquí para decirte que Dios no ha terminado con tu vida. Aleluya, amén. Dios quiere, en el plan de Él, en el plan eterno de Él, tú tienes mucho más que hacer. Gloria, aleluya, Y amén. posiblemente tú estás escondido, tú estás abajo de esa protección que tú mismo te has formado mentalmente. Es un árbol, es un enebro mental donde yo me escondo. ¿Se recuerdan ustedes allá en 2 Corintios 10:4? Donde dice que nuestra lucha, dice que nuestras armas no son carnales sino poderosas en Dios. Dice para destrucción de qué? Fortalezas. De fortalezas. Amén. Y las fortalezas son mentales. Cierto, Porque varón. ¿qué pasó, mis queridos hermanos? Ustedes que están estudiando atrévete a pensar como Dios, o atrévete a pensar como Él. ¿Qué pasó con los espías que mandó Moisés a espiar la tierra prometida? Dice que fueron, espiaron, hicieron lo que Dios había dicho. Sí, pero al regreso, la actitud mental
fue completamente diferente y fue la mayoría la que dijo, somos muy pequeños, somos muy débiles. Es imposible entrar en esta tierra. Es imposible tomar aquello que Dios nos está ofreciendo. Es imposible. Porque son fortalezas mentales. Y que Dios quiere que salgamos de esas fortalezas. Es más, Dios nos ha dado el poder para poder destruir esas fortalezas. Amén. Donde nosotros mismos nos hemos metido. Metido, es cierto, ¿va? Es que es cultura. Es que así me crearon. Es que mi papá me a puro sombrerazo limpio. Es que alguien me violó, alguien me golpeó. Siempre me decían de que yo era un tonto, un dummy, un idiota. Y entonces venimos a Cristo Jesús y seguimos con esa mentalidad cuando Dios te está viendo como un príncipe o una princesa. Cierto, ¿va? Cierto. Así como lo hizo con nosotros. Amén, amén. Entonces, mis queridos, la indiferencia y la falta de compromiso y de espiritualidad, mis hermanos, se origina ahí, abajo de ese árbol. Y Dios te está diciendo, sal de ahí. Amén, amén. La solución es una visión de parte de Dios. Es una solución de parte de Dios porque Él no ha terminado con tu vida. Amén, amén. Si tú estás aquí hoy, es porque Dios quería que tú escucharas eso. Porque Dios te está haciendo una invitación. La invitación que te está haciendo es que salgas de esa situación en que estás. Amén, amén. Nos sentimos atemorizados seguramente. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar? Y ahorita es un tiempo, pero exacto, preciso, como para pensar qué va a pasar. ¿Qué va a pasar este año? Este año, ¿qué va a suceder? Aleluya. Lástima que no pude presentar un video que me enviaron donde el presidente de esta nación, Trump, yo sé que algunos de ustedes me escuchan Trump y se les eriza todo el cuerpo. Pero Trump dijo algo y dio la orden. Escuche bien, dio la orden. Y él dijo, si las cantinas, los bares, los prostíbulos son esenciales, dice, la iglesia es esencial. Amén, amén. Amén, aleluya. ¿Y sabe qué dijo? Dijo, yo ordeno a todos los house of worship, a todas las iglesias que adoran, que abran sus iglesias, que no cierren, que abran. Y le digo, dice, al gobierno de ese lugar, de esa ciudad, que tienen que dejar abrir las iglesias, porque necesitamos la oración. Aleluya, amén. Amén, amén. Que es el Ciro, como muchos han dicho, ¿no? Ciro, yo no sé si ustedes han escuchado eso, pero algunos de ustedes lo han escuchado. Si él es el malvado de la película, si él es lo que menos tiene espiritual, I don't care. Pero el hecho que él haya dicho que el house of worship, que la iglesia es esencial, dice, hermano, eso es como para levantar la mano. Gloria, aleluya, amén. Amén. Porque si no, mis hermanos, podría levantarse alguien más donde dice, ¿saben qué? Cierren las iglesias. Amen. Se prohíbe la Biblia. Right. Eso sería algo Sería terrible. una catástrofe. Entonces, para terminar,
Ya voy a terminar. Yo sé de que nos alargamos un poquito más por tantas cosas que sucedieron. Pero yo no puedo dejar esto, sino hay un acto, hay varios actos, mis hermanos, pero miren, ¿se recuerdan de una mujer que fue avergonzada y fue llevada ante Jesús? Imagínense que Jesús, dice la Biblia, de que el Señor Jesús estaba rodeado de gente, una multitud, porque querían escucharlo. Y le llevan a una mujer que ha sido sorprendida en el acto del adulterio. Amén. En un acto sexual con alguien más que vio a su esposa. Y la Biblia nos cuenta de que lo que ellos querían hacer era apedrear a la mujer, apedrearla, porque por lo que lo habían encontrado haciendo. Y llegan a Jesús y se la presentan, la tiran, y la mujer allá tirada. Todo aquel pueblo mirando ese cuadro. Y Jesús viene, escucha lo que ellos están diciendo, y él viene. ¿Qué fue lo que él hizo? Sí, se inclinó. Se inclinó hacia la Se mujer. inclinó y comenzó a escribir. Se volvió a parar y él dijo: el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Amén. Y después, ¿qué hizo? Se volvió a inclinar. Algunas veces yo he dicho, como muchos predicadores decimos, que lo que Jesús estaba escribiendo eran los pecados de todos estos que estaban, ¿no? Y que al ver su pecado se comenzaron a ir uno por uno. Tirar. Sí. Pero el Señor me dijo otra cosa. Amén. El Señor me dijo otra cosa. No está en la Biblia, pero me lo puedo imaginar. De que Jesús se arrodilló donde aquella mujer estaba. Aquellos hombres estaban como jueces diciendo: la vamos a apedrear. ¿Qué piensas tú? Y Jesús vino, en vez de comenzar a discutir el juicio de ellos, él cayó, él no perdió sus palabras, él no desgastó sus palabras. Aquella mujer estaba abajo del enebro, abajo del árbol, porque fue encontrada bajo, haciendo algo En el que mismo merecía acto la del muerte, adulterio. de acuerdo a la ley. Y dice la Biblia de que Jesús se bajó a donde ella estaba. Aleluya. Amén. Y eso es lo que Dios hace. Amén. Porque cuando Él te quiere sacar del enebro, Él se agacha. Gloria a Dios. Y no escribir tonteras, ni siquiera el pecado de estos malvados. Quiero imaginarme de que Él comenzó a escribir: tú eres una princesa, yo te perdono, hay esperanza, tienes que levantarte de eso, tienes mucho que hacer. O sea, diciéndole realmente como Dios ve a una persona. No bajo juicio, sino bajo gracia. Aleluya. Porque Dios Amén. quiere sacarte de ahí. Para aquella mujer, su enebro era aquella insatisfacción, tal vez, o aquella pasión sexual, aquel pecado con alguien más. Eso era su enebro. Pero esta mujer, al caer a tierra en la vergüenza, delante de la vergüenza de todo aquel pueblo, de todos aquellos oyentes, Dios viene y da una lección de por vida. Una lección que aquella mujer nunca olvidó. Y una lección que cada uno de los que estamos aquí experimentamos. Sí, amén. Se agachó y comenzó a escribir: tú puedes. Tú puedes. Tú puedes hacerla. Sal de ahí. No peques más. No peques más. Yo no te condeno. No peques más. Pero sal de ahí. Y eso es lo que Dios está diciendo a cada uno Amén. de los que Amén. estamos aquí.
Sal de ahí. Y no es salir de tu casa huyendo. No es salir de tu relación huyendo. No es salir de la iglesia huyendo. No es salir de este país huyendo. Porque Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado con Casa de Alabanza, mis queridos hermanos. Y sí hay momentos de alegría y de gozo y de brincar y de lanzar y de tantas cosas, pero hay momentos cuando salimos de aquí donde no tenemos qué vamos a comer mañana. Cierto. ¿Con quién me voy a encontrar en la casa mañana? Con alguien que me insulta constantemente, con alguien que me rebaja constantemente, y eso es lo que tenemos acá, pero el Señor te está diciendo y está escribiendo: sal del enebro. Amén, Sal amén, de varón, esa- aleluya. Sal de esa protección mental que tú mismo te pones. A diferencia de, ustedes recuerdan Natanael, cuando Cristo llamó a Felipe. Y entonces viene y dice, aquel hombre va donde Natanael y le dice: oye, encontramos al Mesías. Cierto. Y Natanael dice: ¿de dónde es? ¿De Nazaret? ¿Qué puede salir de Nazaret? ¿Qué bueno puede salir de las cruces? Cierto. Y eso es lo que mucha gente dice. ¿Qué cosa buena puede salir de Casa de Alabanza? Pero aquel Natanael, mis queridos hermanos, no estaba abajo de un enebro. Enebro no. Él estaba abajo de un olivo. Aleluya. Y hay una gran diferencia. Porque en el olivo, el enebro, mis hermanos, significa derrota, significa depresión, significa agotamiento, todo eso. Pero bajo del olivo, déjenme terminar la historia para que usted entienda lo que estoy hablando. Cuando Jesús fue a encontrarse con Natanael, lo primero que Jesús dijo: he ahí un verdadero israelita. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Y Natanael le dice: verdaderamente tú eres el Mesías, tú eres el enviado, tú eres el Hijo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y Jesús le dice: porque te dije que estabas abajo del olivo, ¿crees? Muchas más cosas vas a ver. Aleluya. Te digo con esto: desarraiga el enebro de tu vida y plántate un olivo. Amén. Amén, varón. Escúchame bien, en el olivo hay revelación. Gloria a Dios, amén. Y Jesús te conoce. Y tú estás abierto a la revelación de Dios. Regresando a Elías, un minuto más. Regresando a Elías. Jesús, viene Dios, le dice, estamos en el capítulo 19, versículo 15. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Si Elías se hubiera quedado en el enebro, no sucede la unción, el ungimiento. No hubiera habido alguien que continuara ese manto profético. Aleluya. Porque Elías fue el que vino y ungió a Eliseo. Y Eliseo, mis queridos hermanos, hizo el doble de Elías. Amén, amén. Si Elías hizo 7 milagros, Eliseo hizo 14.
Si Elías abrió con su manto el Jordán, también Eliseo vino y lo abrió. Amén, Es amén. más, aún muerto Elías, Eliseo, dice de que cuando iban a enterrar a alguien, a un muchacho que había muerto, y usted sabe que lo llevan en carretas, ¿no? En aquel entonces, ahora son limusinas, pero en aquel entonces, bueno, la única vez que nosotros montamos limusina es o cuando nos casamos o cuando nos recibimos, ¿cómo se dice? Nos graduamos y cuando nos morimos. Y Eliseo dice de que él ya estaba muerto y sus huesos estaban ahí, sus huesos. Amén. Y vienen y llevan a este muchacho que está muerto, que acaba de morir, y lo iban a enterrar. Y parece que el animal que jala la carreta, parece que pasó sobre una piedra o algo, y el muerto vino, ¡pum!, se cayó y comenzó a rodar y cayó donde estaban los huesos de Eliseo. Y cuando tocó los huesos de Eliseo, resucitó. Amén. Aún muerto. Gloria, aleluya. ¿No será que Dios quiere hacer algo así con nosotros? ¿No será que aún cuando nosotros desaparezcamos de acá, hay un legado que hemos dejado? Amén, Hay varón, aleluya. una continuación del ministerio que Dios te ha dado, pero abajo de ese enebro, mis queridos hermanos, no va a pasar nada. No. Ahí nos vamos a dormir, ahí vamos a decir, Señor, mátame. Quiero morirme. Ya no aguanto esta situación. Ya no aguanto ser cristiano. Piden mucho, demandan demasiado. Ahora quieren que vayamos el viernes a orar. Ahora quieren que tomemos discipulado. Ahora quieren que cantemos. Ahora quieren que cuidemos niños. Mejor ya salte de ese nebro. Amén, aleluya. Decisiones Amén. abajo de ese nebro. Amén, amén. Más bien, toma ese nebro y plántate un olivo. Amén, Y varón, ahí aleluya. tendrás la Amén. revelación de Dios. Yo quiero- Yo quiero que regreses a esto. ¿Qué pasó?